Y bueno, como en el video no puedo subir una parte del video que estoy mencionando, porque las políticas de las redes sociales y de los derechos de autor no lo permiten, nada más haré la mención de lo que se publica en la televisión. O sea, eso precisamente es el punto, que no se debe de publicar en la televisión. ¿Por qué? Porque no le concierne a la sociedad en general. O sea, si bien pueden dar esa información en otro medio, pues que la den, pero en la televisión no. Los, los medios de comunicación lo que están haciendo es buscar la nota, buscar notas de morbo, buscar notas que nada más estén ligadas a la violencia. O sea, por todos lados se dice sí, no a la violencia, pero o sea, es lo único que buscan los reporteros, que si quién chocó, que si a quién mataron, que si los movimientos de la policía, que si los más buscados, que si esto, que si lo otro, pura violencia. No hay buenas notas, buenos reportajes, buenas noticias de lo demás que pasa en la sociedad. ¿Por qué no pasan ese tipo de noticias? Porque tal vez sean muy pocas esas noticias y nadie las encuentra. Y el que las encuentra, pues no las comparte. Debemos de buscar la forma de que esas noticias buenas salgan a la luz y saturen los medios de comunicación esas noticias buenas, porque está saturado, todos los medios de comunicación están saturados de pura violencia. Si se quiere combatir a la violencia, principalmente, deben de dejar de fomentarlo, porque es una forma de fomentarlo, el publicarlo, el estar constantemente buscando ese tipo de notas. Pura violencia, masacres, violencia y masacres. Es lo único que se sabe en los reporteros hoy en día. Bueno, eliminé esa parte del video porque no puede salir ese pelado en mi video. No puede. O sea, las políticas de privacidad y contenido de las redes sociales no lo permiten y aparte los derechos de autor de ese pelado que sale en la televisión no lo permite. Pero sí puedo, según las políticas, sí puedo hacer mención, pero no decir el nombre de ese cuate. O sea, eso le corresponde entenderlo a quien escuche el video. Tampoco puedo mencionar ciertas palabras. Entonces voy a editar un poco más el video, voy a eliminar esas palabras y voy a eliminar todo lo que no pueda, o lo que pueda considerarse como no apto. Entonces, o no permitido, mejor dicho. No quiero que se malentienda mi intención, porque mi intención es para que los medios de comunicación sepan, toda la gente que trabaja ahí en los medios de comunicación sepan que ya basta de publicar la violencia. O sea, eso háganlo en las redes sociales, en ciertos grupos privados, donde la gente que está buscando ese tipo de noticias porque le interese, que no nos corresponde a nosotros preguntarnos por qué les interesa tal o cual contenido o tal o cual tema, pero a las personas que les interese ese contenido, pues que busquen esa privacidad en los grupos privados de ese tipo de contenido. O sea, en la televisión no debe de estar eso, pero repito, borré lo que ya estaba editado, lo voy a volver a editar para que no salga ese cuate, porque si no, pues me van a cancelar el video y pues tanto tiempo viéndolo y repasándolo una y otra vez para ver que los errores, a ver si hay errores, a ver si se puede malentender lo que quiero decir o está incompleto. Entonces, pues eliminé esa parte del video. Bueno,
Aquí viene la parte del video en la que ya está editado. Espero que capten de buena manera lo que digo, que no se malinterprete y que no haya ese tipo de odiosos que, ay, no, es que este cuate esto, a criticar, no, entiendan el concepto de lo que se le está diciendo. Hay que educar a la juventud, hay que darle otras posibilidades, que vean el mundo de otra manera. Si va a haber un cambio en el mundo, en México, en Nuevo León o en nuestra colonia o en nosotros mismos, debemos de cambiar ese estereotipo de violencia que hay, que ya está fomentado por todos lados. Ya basta de violencia, o sea, hay que pararle, hay que ver otras cosas que debemos de ver, muchas otras cosas. Ahorita ya estuviéramos en otro planeta si todo el mundo estudiáramos, hiciéramos, creáramos, fuéramos útiles a la humanidad. Entonces hay que ver más adelante. Bueno, ahí va el video. O sea, yo no sé quién les paga, quién le paga a este cuate por dar ese tipo de información. A la sociedad en general no le importa. Tal parece como si estuviera, repite y repite y repite lo mismo de la rentabilidad de la producción de ese tipo de droga. Cuando dice, deja más tajada al que produce este tipo de droga, está dando información que no le concierne a la sociedad en general. La sociedad en general no tiene por qué saber ese tipo de datos. Eso le concierne a las autoridades. No es para que lo publiquen en la televisión. Entonces este cuate hasta parece que está duro y darle, duro y darle, duro y darle a decir la rentabilidad de lo que deja el producir ese tipo de droga. Está diciendo que deja más que el producir otros tipos de droga, porque se batalla en los cultivos, porque se batalla aquí, porque se batalla allá, porque es más costoso y acá deja más y rinde más y la producción es más grande, en menos espacio, en menos tiempo. Está dando información de rentabilidad. ¿Eso les parece que es necesario? No va una, ni dos, ni tres. Van más de 10 veces que veo ese tipo de noticia por el mismo pelado, en el mismo canal y en el mismo noticiero, a la misma hora. Yo no sé si ustedes ven eso o nada más soy yo, pero eso no le concierne a la sociedad en general. ¿Quién le paga por decir eso? ¿Quién le paga por dar ese tipo de noticias? Ahora, ¿por qué da ese tipo de noticias? ¿Qué gana con decir ese tipo de noticias? ¿Qué gana? No gana nada, absolutamente nada, no tiene por qué verlo la sociedad. Pero este cuate pone ahí, miren, aquí se produce así, y lo producen así, y ocupan esto, y ocupan lo otro, y ocupan lo otro, hasta parece que está diciéndole a la sociedad, háganlo, les deja muy buen dividendo, arriesguense. Y luego por otro lado, dice, pero hay muchas muertes y está ligado a los otros males sociales, no lo dice así, pero lo dice más o menos. Está ligado a otros males sociales, hay muchos asesinatos y la gente que respira los vapores, pues puede morir. De hecho, no es que pueda morir, es que va a morir. Entonces, por un lado, está bien que dé ese tipo de noticia, pero no ahí en la televisión, por otros medios donde
la gente que anda buscando ese tipo de noticias, que no sé quiénes serán, porque pues, a la mayoría de la gente no nos importa. Si vas a dar ese tipo de noticias, darles en otro medio, en la televisión, no. Eso es lo que debe de cambiar. El Nuevo México y el Nuevo León. El Nuevo Nuevo León. No dar ese tipo de noticias. Porque una y otra vez está con el mismo método de dar las noticias. Como cuando dicen, van sobre de los negocios que venden cerveza afuera de horario. ¿Y qué es lo que dicen? Aquí, en este, y en aquel, y en el otro depósito, venden, o en establecimientos, venden fuera de horario. ¿Es una queja o es un comercial? ¿Por qué? Porque la raza dice, oye, ¿dónde venden fuera de horario? Ah, en las noticias vi que ahí y ahí venden. Si se fijan en ese tipo de concepto, el concepto que les estoy dando, los noticieros han perdido la ética al dar las noticias, han perdido la ética profesional, ya no lo hacen con el fin de informar, sino con el fin de atraer al público. Y el público lo que quiere es ver la verdad, no quiere ver mentiras. A mí me ha tocado ver, una vez que pasé, no siempre, pero una vez que pasé, iba yo en un camión y había un choque. Entonces, en ese choque estaba una fulana, que es reportera, y el camarógrafo. Entonces se vio ahí que pues, el choque, precisamente ahí se paró el camión, porque tocaba un rojo. Y la fulana esta volteó para todos lados y allá vio un envase de cerveza. No voy a decir marcas ni tamaños porque luego causa gol. Pero vio un envase de cerveza. Fue y lo recogió y fue y se lo puso ahí. Y el cuate de la cámara le dijo, ¿qué onda? No. Ah, sí, tómale, tómale. Y el cuate pues ni modo le tomó. Y dieron la noticia. Sí, pues tal vez venía embriagado. Miren, ahí está el envase. Mira qué bonito. Modificando la verdad. ¿Eso es ética? ¿Esto es ética? Carecen de ética los medios de comunicación. Sobre todo este tipo de pelados que dan la información con doble sentido. No es darle la noticia al público, sino crear morbo, porque el morbo no solo es sexual, crear morbo para atraer al público, hablar de las drogas, hablar de matanzas, hablar de violaciones, hablar de puros males sociales, es lo que hacen las noticias hoy en día. Es todo lo que buscan, la nota, pero la nota falsificando, modificando la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque ya basta, ya basta. Ellos son los que crean el caos, son parte de los que crean el caos, porque no nada más son ellos, también hay otros. Hay que aprovechar este tipo de situaciones en las que suceden en la televisión para poder darle un mensaje a la gente que ya no se crea todas esas patrañas, todas esas mentiras. Por un lado dan información, pero por otro lado se entiende de otra manera. Y podrán decir, tú la entiendes de otra manera. Eso es no querer abrir los ojos. Es no querer darse cuenta de cómo manejan la situación, cómo manejan la noticia, este tipo de personas. Ahí después les iré poniendo más detalles
en otro tipo de noticias, que lo hacen con la firme intención de atraer al público mediante morbo, no para dar la verdad, porque la verdad les importa un comino. No les importa que la gente se esté matando por ese tipo de situaciones lamentables, porque la sociedad, si bien unos son drogadictos, otros no, ¿por qué los drogadictos llegaron a ser drogadictos? ¿Por qué hay ese tipo de personas? No nada más es criticar y juzgar, luego, a criticar y juzgar, este es drogadicto por este y este, no. Hay que ver las razones, las situaciones en las que vivieron de jóvenes, de niños, cómo pasaron su infancia, cómo vivieron en el seno familiar, cómo vivieron en la educación, cómo tuvieron esa educación. Y muchos dirán, es que la culpa la tienen los padres. Bueno, ¿y los maestros qué? Los maestros carecen de ética profesional también. ¿Qué hacen los maestros? Ya no les importa si el alumno aprende o no aprende. Está mal reprobarlos porque les estás causando un muy grave problema a la larga. Tienes que enseñarle, es que el niño no aprende, pues tú eres el maestro, compadre, o comadre, ¿verdad? Tú eres el maestro, debes de buscar la manera de que el niño comprenda y aprenda lo que le estás enseñando. Si no sabes cómo educar a los niños, pues entonces no eres maestro y dedícate a otra cosa y deja que otras personas que están igual o más educadas que tú lleguen y le den esas clases a los niños para que aprendan. Ya basta de que la juventud tenga todos esos medios en los cuales se desenvuelven y llegan a caer en problemas de drogas, de pandillerismo y otras cosas que ya todo el mundo sabe, ¿no? Pero la cuestión es las noticias, cómo darlas, a quién darlas, dónde publicarlas, cómo publicarlas, que la gente no nada más vea la noticia y diga, ah, mira, le pegaron, ¿por qué le pegaron? Ah, mira, lo mataron, ¿por qué lo mataron? Ah, mira, sucedió esto otro. Denles seguimiento a la noticia. Pero claro, si no les pagan, no lo hacen. Y tantas noticias que no deben de pasar en los noticieros, en la televisión, no las deben de pasar. O sea, dense cuenta que hay niños viendo esas noticias. Y si bien pueden decir, en las redes sociales es lo mismo, lo están viendo los niños. Bueno, ahí hay que poner énfasis con los padres de familia. Los padres de familia deben de poner atención en qué es lo que están viendo sus hijos. ¿Qué estás viendo, mijito? No, estoy viendo las caricaturas, violencia. ¿Qué estás viendo, mijito? Estoy viendo las noticias, violencia. ¿Qué estás viendo, mijito? Estoy viendo una serie, violencia. No les da por, a ver, mijito, véngase por acá, vamos a leer un libro de biología. A ver, mijito, vamos a leer un libro de química, el libro de matemáticas, el libro de español, para que aprendan a cómo escribir correctamente, cómo leer correctamente, cómo expresarse correctamente. Eso es lo que deben de hacer los padres, pero los padres le dejan todo el mandado a los maestros y los maestros les revierten eso y le dejan todo el mandado a los padres de familia. Les encargan tareas que quieren que los padres de familia se pongan con los niños a hacerlas cuando son los maestros los que deben de hacerlas con los alumnos. Ellos están para enseñarles. Y el punto clave es ir sobre la educación de los infantes.
ir sobre la educación de los jóvenes y los que ya no están tan jóvenes. Irlos educando desde el kinder, la primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Que si pueden decir, oye, es que ya está en la universidad, ya está grande. No es cierto, sigue siendo un mocoso. Sigue siendo el mismo mocoso de la primaria. Necesita educación. No todo lo sabe. Para eso están los maestros. Si fuera diferente, ahí estuvieran los libros y ahora le enséñate solo. Para eso están los maestros, para seguirlos educando. Seguir y seguir educando. Todavía, cuando están en maestría, hay mentores que les dicen qué está bien y qué está mal. La educación es la base del futuro y eso siempre se ha sabido. ¿Y qué hay que hacer? Educar a los niños a que no estén todo el día con el celular, a que no estén todo el día con el videojuego, a que se empiecen a valer por sí mismos, a que hagan, creen, busquen aprender, que quieran aprender, despertarles ese interés por el aprender, no nada más por el observar y decir, ah, mira, sí, yo ya sé cómo se hace, a ver, hazlo. Ya sé cómo se, a ver, planta, siembra una semilla y haz que germine, o espera, mejor dicho, espera que germine y manténla, y cuando esté grande sigue echando agüita, abono, qué sé yo. Sí, ya sé cómo se hace. Cualquier niño te va a decir, sí, nada más siembras la semilla en la tierra, le echas agua y sale. A ver, hazlo, hazlo. Y ahí ve el niño, siembra la semilla y luego se da cuenta que no salió. O ahí siembra la semilla, germina y se muere la planta. O ahí siembra la semilla, germina, crece la planta y luego se muere la planta ya grandecita. O ahí siembra la semilla, germina, crece la planta a un nivel más grande. Y cuando llega el momento de las flores, ya despierta su interés, pero ve que la planta muere. Y luego otra vez todo el proceso y da el fruto, pero resulta que el fruto es pequeñito. Y así, una tras otra, una tras otra, una tras otra, hasta que decide sembrarlo en el patio de su casa o en el frente de su casa. Y lo siembra, crece, echa frutos y recibe algo en su alma, en su espíritu, en su interior, que le dice, hiciste algo. Con eso y con muchas otras cosas se puede hacer mención a este punto. El chiste es de que tiene que saber el niño o la niña que si haces algo, tarde o temprano trae consecuencias, que esas consecuencias sean benéficas, que esas consecuencias de tus actos sean benéficas. No nada más estar criticando, diciendo que yo sé hacer todo, diciendo que nadie me puede decir nada porque estoy empoderado, ahora la palabrita que traen, estoy empoderado, me siento poderoso, soy Superman, soy superhéroe, nadie me hace nada, nadie me puede hacer nada. Mira, 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 apacíguate. Los niños hay que decirles apacíguense, porque te estás creyendo todo lo que te dicen las redes sociales y te estás creyendo todo lo que te dicen en la televisión. Y muchas veces es puras mentiras. Ya, si checan en la historia, aquellos niños que creían poder volar, se aventaron al vacío y dieron el azotón. Y muchos dirán, qué niños tan sonsos. Pues sí, no tenían cierta información que ahora sí tienen. Entonces, no se deben de dar este tipo de noticias en la televisión, porque los niños deben de estar viendo otras cosas. Los padres deben de estar en la idea de educar a los niños. Los maestros tienen que estar planeando
como uno en su trabajo, oye, ¿cómo le voy a hacer mañana? Estás pensando cómo resolver los problemas. Y dices, no, es que nunca vas a descansar. Pues si decidiste ser maestro, nunca vas a descansar, compadre o comadre. Si decidiste ser cualquier tipo de oficio, agente de cualquier tipo de oficio, no vas a descansar. Todos los trabajos son de tiempo completo. Estás en una fiesta, estás disfrutando y de repente se te viene a la mente, le cerré a aquel, le abrí al otro, una valvulita que haya dejado abierta. Hay que ver todo. Entonces es 100% el tiempo empleado en el trabajo, pero también ese tiempo a la par se crea otro 100% que es sobre la familia. Todo el tiempo estás en una y en otra cosa, pero debes de concentrarte en tu trabajo, en lo que estás haciendo en el momento. Los noticieros tienen mucho tiempo para pensar lo que van a decir en una hora. A veces no. Los maestros tienen mucho tiempo que pensar en lo que van a decir al día siguiente. A veces no. Pero estar duro y darle con la educación. Educación, educación, educación y más educación. Que nos sirva a todos los adultos buscar, educar bien a los niños que ahora están lamentablemente lejos, muy lejos, más lejos de lo que estábamos nosotros de ser educados. Ya no hay eso que antes había, alumnos enseñando a otros alumnos. Cada vez se va viendo más el egoísmo. Yo ya aprendí y no te digo. En lugar de, oye, yo ya aprendí a hacer esto, mira, déjate enseño. Ahí hay que ver la educación, educación, educación. Pero esto, dar este tipo de noticias que no educan para nada, ni a los chicos ni a los grandes. Este tipo de videos, de comentarios acerca de ese tipo de cosas, no deben de pasarlos en las noticias. Una y otra vez lo voy a decir. Pero bueno, hasta ahí le paro porque pues ya es hora de cenar. Ahí nos vemos, Necrol, abismados.